Muchas gracias, Paola, por el pase. Comenzamos esta edición de Cara a Cara en tono internacional, pero también, bueno, en realidad, iniciando por el lado vecinal. Colombia continúa en tercera semana de paros, de bloqueos, una situación realmente insólita para este país, al menos en sus años recientes. Acabamos de comentar con Lucho Trizano en una arista de esto, cómo pues la Copa América definitivamente no se va a realizar en este país. Y por supuesto esto le sucede a la decisión que acaba de ser tomada en Chile en las elecciones por una asamblea constituyente, donde los independientes, ¿no?, han sido realmente pues una sorpresa, al menos para muchos, junto a la izquierda, y un oficialismo de derecha que queda rezagado a menos de la tercera parte de escaños que tendría esta constituyente. Esto marca, por supuesto, un derrotero que tiene un correlato, ni hace falta decirlo en el Perú, con respecto a cómo se confronta la región, ¿no? Y en este caso, dos importantes socios de la Alianza del Pacífico para el Perú, además de vecinos, con la situación en parte también, por supuesto, generada por la pandemia. Conversamos con Farid Cajat, internacionalista, por supuesto, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Este emplazamiento, Farid, para empezar, del cuestionamiento al llamado modelo, ¿no? A cómo ha avanzado en países que en realidad tienen muchos correlatos con el Perú en términos de superación de la pobreza, crecimiento del PBI y demás, se ve confrontado, por ejemplo, con demandas por parte de los jóvenes en Colombia, no solamente por el lado de promoción de empleo, sino de incluso ampliación de, digamos, plazas en la educación superior. En Chile las demandas tienen, ¿no?, también algunas similitudes y, por supuesto, nuestra propia campaña electoral nos está dando pistas de cierto agotamiento o supuesto agotamiento de este modelo. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando más concretamente en Sudamérica en una coyuntura como la de pandemia que estamos viviendo? Sí, yo tengo la presunción de que lo que pasa en el Perú es representativo de la región. O sea, hemos tenido 5 años de mal desempeño económico en la región, en general, incluyendo al Perú. Y, o sea, en otras palabras, por ejemplo, la reducción de la pobreza en Perú virtualmente se detuvo en el último quinquenio. Y si a eso le sumamos el efecto devastador que en materia de salud y de economía ha tenido la pandemia, es comprensible que el descontento con el modelo económico haya aumentado. Pero cuando uno ve las encuestas, en el caso peruano, hay alrededor de un tercio que quiere un cambio total de modelo, pero hay más de 50% que quieren cambios dentro del modelo. El modelo debe permanecer, pero con cambios. Y eso es más atinado de lo que suele sugerir el debate público, en donde las opciones tienden a ser polares, ¿no? Como si el modelo hubiera que tomarlo, digamos, aceptarlo íntegramente o rechazarlo íntegramente, cuando es claro que hay elementos que pueden subsistir, deberían de hecho subsistir, y otros que probablemente no. Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, o sea, tener una política fiscal contracíclica, tener fondos fiscales de ahorro para malos tiempos, en otras palabras, no aumentar demasiado la deuda pública como proporción de la economía, tener una política monetaria que promueva una inflación baja, pero además que genere reservas para mantener o por lo menos aligerar las fluctuaciones en la cotización de la moneda. Eso no solo es necesario, sino que lo han hecho gobiernos de distinta orientación ideológica. Lo hizo el peruano, pero también lo hizo el boliviano. Entonces, plantearlo como si fuera un tema de todo o nada, creo que es un error. Evidentemente, ¿no? Evidentemente este debate binario además oculta, ¿no?, o deja por detrás evidentes avances sociales que tuvo un país como el Perú en los últimos 20, 25 años. Ahora, la naturaleza de estas protestas, tanto en Colombia como en Chile, se ve un acento joven muy fuerte, ¿no? Y la percepción que uno tiene es que estos países tenían o tienen una clase media con una tradición un poco más fuerte que la peruana, que viene más de atrás. Esta demanda de los jóvenes por mejores empleos, por mejores trabajos, por mejor educación, ¿crees tú que tiene de todas maneras
o se va a ver también reflejada en el Perú? En el Perú ahorita no sabemos muy bien por dónde van las demandas, precisamente este resultado electoral las está canalizando de alguna forma, pero evidentemente se han perdido los millones de empleos que se han perdido y hemos tenido, como tú señalas, estos años donde realmente probablemente no se han visto esas últimas generaciones, no ven cosechadas, ¿no? Mucho que ganar. ¿Podría darse de alguna manera un coletazo más, digamos, más claramente manifestado en el Perú? Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? La candidatura inédita para una segunda vuelta en el Perú de Pedro Castillo es un poco evidencia de eso. Por ejemplo, siempre tuvimos un sistema público de salud deficiente, no solo fragmentado, sino con escasos recursos, con problemas de gestión, y eso simplemente nos ha estallado en la cara con la pandemia. Ya fue imposible ocultarlo, donde además grupos de interés que van en contra de la competencia en el mercado, como fue el caso de los productores de oxígeno, que no en vano fueron sancionados por Indecopi por concertación, han básicamente subvertido lo que supuestamente era parte del modelo. O sea, parte de nuestro problema es que el modelo nunca fue el que nos prometieron. Se supone que íbamos a tener un país en donde las empresas compitieran para ganar consumidores, ofreciendo los productos de mejor calidad y a menor precio. Y el punto es que en realidad en muchas áreas no hemos tenido competencia. Lo que hemos tenido ha sido un mercantilismo rampante en donde quien tenía mayor poder corruptor obtenía mejores contratos del Estado. Y eso también se refleja en el tema de los servicios sociales. Incluso suponiendo que no hubiera corrupción y que la gestión pública fuera la mejor, destinar 3%, un poco más de 3% del Producto Bruto a la salud, de cualquier manera hubiera sido insuficiente, y ya no hablemos en tiempos de pandemia, en donde aumentó, pero siguió siendo insuficiente. Entonces, el problema tuvo desde un origen, el modelo tuvo desde un origen problemas que no se afrontaron, porque para sectores conservadores del Perú cualquier intento de cambio equivalía a un paso hacia el comunismo, y que ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? No se hicieron cambios graduales y ahora hay quien plantea la necesidad de cambios radicales. Pasó en Colombia, pasó en Chile, estamos hablando de dos gobiernos de derecha que están confrontando este tipo de situación. ¿Ese conservadurismo también se dio en estos países? Sí, más en Colombia que en Chile. Una de las cosas que llama la atención es cómo la reacción de la derecha chilena, claro, es tardía, pero reacción al fin frente a los resultados de las últimas elecciones, son una reacción de quien se da cuenta de que cometió errores y debe cambiar su estrategia para tener mayor capacidad de interlocución con sectores del electorado. En Colombia, más bien, Duque y su mentor ideológico, Álvaro Uribe, lo primero que hicieron fue culpar a cualquiera salvo ellos mismos de lo que estaba ocurriendo. Al crimen organizado, al Ejército de Liberación Nacional, a las FARC, y ahora finalmente están admitiendo que había causas legítimas para el descontento. En el caso de Chile, por ejemplo, ya no hay vuelta de hoja. El sistema de AFP no cumplió con las promesas que había ofrecido. Ya se han cumplido 40 años de su adopción, ya hay más de una generación que, digamos, se ha jubilado con ese sistema. El 80% no recibe un sueldo mínimo y 44% de los jubilados están debajo de la línea de la pobreza. Entonces, digamos, eso es algo que se creó en Chile, el sistema privado de pensiones, que se adoptó en otros países de América Latina, como nosotros, por ejemplo, y que claramente tiene limitaciones. No garantiza una pensión de por vida, no garantiza una pensión mínima, cosa que con todos sus bemoles sí hacía el sistema público. Esto, evidentemente, y claro, lo que señalas del sistema de AFP marca también seguramente lo que podría ser la continuación del debate en el Perú. Pero esto, Farid, a tu entender, entra, digamos, a un nuevo periodo de acento de izquierda en América Latina. No necesariamente, lo acabamos de ver en Ecuador, ¿no? Uno hubiera dicho, después de las movilizaciones del año 2019, uno esperaría que la izquierda hubiese tenido una mayor probabilidad de éxito que la que eventualmente tuvo.
teniendo en cuenta que Lasso estuvo del lado del gobierno de Moreno durante esas protestas, y las protestas fueron sumamente populares, pero ahí entra a tallar el tema de la división de la izquierda, ¿no? En donde por el enfrentamiento entre, digamos, Pachacuti y la CONAIE, por un lado, o sea, el movimiento indígena representado en lo político y lo gremial, y el correísmo, por otro, digamos, la CONAIE o el movimiento Pachacuti no llaman a votar por el candidato de Correa en segunda vuelta y este pierde. Entonces hay factores locales que terminan pesando en las elecciones. Hay algunas tendencias regionales, pero no creo que el futuro esté preestablecido. En Chile habría que tener en cuenta que el descalabro de la derecha probablemente se explique menos por un mayor porcentaje de gente que vota por la izquierda que por el hecho de que parte de los votantes de la derecha no acudieron a votar en esta última ocasión. Entonces, digamos, yo no me atrevería a hacer pronósticos todavía, pero claramente esto augura problemas para el statu quo, y ahí donde el statu quo es un gobierno de derecha, tiene probabilidades serias de perder, pero ahí donde es un gobierno de izquierda, perjudica a la izquierda, ¿no? Creo que hay más bien una tendencia a castigar a quienes se percibe que han tenido una mala gestión de gobierno. Ahora, para terminar esta parte, para el caso peruano hablabas tú de este debate de suma cero, de todo o nada. Ya sabemos todo lo que representa la señora Fujimori, los contras para muchos, los pros para, digamos, esa defensa del statu quo de la economía, etc. Pero por el otro lado, el profesor Castillo, claro, ha hecho este ajuste, ¿no?, con su plan bicentenario, pero todavía no se está hablando de restricción de importaciones. O sea, sigue siendo una suerte de debate, si se quiere, binario por ese lado. Bueno, pero ya cambia lo que dijo en el debate en Chota Pedro Castillo fue que se iba a cerrar el mercado peruano para las importaciones que compitieran con productos peruanos. Eso era, sí, una opción extrema, en mi opinión. Además, no se toma en consideración que eso puede beneficiar a los productores locales, pero perjudica a quienes usan sus productos como insumos y al consumidor final, ¿no? Pero ahora se habla de, digamos, poner restricciones a las importaciones que compiten deslealmente con los productos nacionales. Si ese fuera el caso, eso podría ser considerado legítimo si es que no se abusa del mecanismo cuando haya evidencia de dumping, por ejemplo, ¿no? Como algunos alegan que existiría con las confecciones procedentes de China. Entonces, nuevamente, yo no diría que eso per se sea una opción, sea ver el mundo en términos binarios, ¿no? Bien. Sí. Bien, ahora, pasando al tema de Israel y Palestina, tras 11 días de hostilidades, ¿no?, Israel y Hamás acuerdan el alto al fuego en Gaza. Esto también en medio de una figura pues tan controversial como la de Netanyahu, un Joe Biden que se supone que está ajustando, ¿no?, ese cinturón. Tienen una relación larguísima, Biden y Netanyahu, me dicen de 40 años prácticamente, y en Estados Unidos también se va perdiendo el entusiasmo, en todo caso, con la política de Israel. ¿Cómo observas tú este escenario? Bueno, es una buena noticia, obviamente, que se haya llegado a un acuerdo de cese al fuego. De hecho, sea de paso, siempre hay, digamos, actores políticos como el propio Netanyahu que dicen con el terrorismo no se negocia. Bueno, él considera a Hamás una organización terrorista y este es el cuarto cese al fuego que Israel negocia con Hamás. Estados Unidos considera al Talibán una organización terrorista y está negociando en este momento con esa organización. O incluso llegó ya a un acuerdo preliminar. El problema, sin embargo, es precisamente el que acabo de indicar. Este es el cuarto acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Hubo uno en 2009, uno en 2012, uno en 2014 y nuevamente ahora. ¿Por qué no duran estos acuerdos de cese al fuego? Porque a juzgar por, digamos, reportes recientes de dos organizaciones internacionales de derechos humanos, Human Rights Watch y B'Tselem, una organización israelí, Israel ha implantado un sistema de apartheid. O sea, el nombre viene de Sudáfrica, pero ya es un término que tiene, digamos, un lugar por derecho propio en la legislación internacional,
porque acusan a Israel de tener legislaciones distintas para los palestinos de distintas regiones, pero siempre inferior a los derechos de la población judía de Israel, para la cual hay una sola legislación. En casos como el de Gaza, Gaza está cercado por aire, mar y tierra desde hace 14 años. Y son condiciones que hacen virtualmente imposible una vida digna para la población de Gaza. Mientras ese continúe siendo el caso, es difícil, digamos, prever que un cese al fuego sea perdurable. Biden ya ha dicho que va a ayudar a la reconstrucción de Gaza, y eso es un paso adelante, pero el cerco tiene que llegar a su fin. O sea, Israel controla quién sale de Gaza y a veces le niega la salida a gente que simplemente busca tratamiento médico que no puede encontrar en Gaza. Y según la Organización Mundial de la Salud, en 2017 murieron 57 personas por esa razón. Hace unas semanas Israel negó el ingreso, por un tiempo al menos, de 2.000 vacunas contra el COVID a Gaza. Esa situación es insostenible. No se puede pretender que la gente de Gaza vive eternamente en esas circunstancias sin protestar. Del país que se precia, además de haber tenido el mejor resultado de vacunación del mundo, ¿no? Por el lado de Israel. Lo que describes es un contraste lo suficientemente dramático. La presión internacional esta vez puede surtir mayores efectos. Acabamos de referirnos a Biden, pero también, como sabemos, Netanyahu ha tenido problemas, tiene problemas internos políticos, porque siempre, cada vez que endurecía la mano, de alguna manera tenía un correlato exitoso de política interior. ¿Eso no parece estar tan claro esta vez? No. Él creo que buscaba una situación que le ayudara a formar gobierno. Lo que hay que entender en el caso de Netanyahu es que tiene cargos de corrupción, y ya dijo que de llegar al gobierno él buscaría que el Parlamento apruebe una norma que lo exima de tener que responder por esos cargos mientras sea jefe de gobierno, y había entregado la posta porque no había podido formar gobierno tras 4 elecciones sin un resultado claro. Y entonces ahora le tocaba intentar formar gobierno a la oposición. Esto le saca las castañas al fuego de Netanyahu porque hace mucho más difícil una coalición de una oposición cuyo único punto en común es la oposición a Netanyahu. Y entonces ahora es más difícil que la oposición forme gobierno, pero por otro lado, el hecho de que haya aceptado un cese al fuego también le está costando desde la derecha, porque sectores de derecha del espectro político israelí creen que ha cedido, claro, pero ha cedido en parte por una presión como la de Biden, que aunque tardía, es mayor que cualquier cosa que se hubiera podido esperar de Trump, ¿no? Sin duda. Impensable, al menos para el periodo de Donald Trump, al menos, ¿no? Se ve claramente la diferencia, en todo caso, en la conducción en la Casa Blanca. Gracias, Farid, por acompañarnos esta noche, Farid Cajat, en Cara a Cara, ¿no? Auscultando, pues, esta situación internacional de también ribetes bastante preocupantes. Y bueno, volvemos a nuestro país, nunca nos fuimos en realidad, pero le damos la bienvenida a Gonzalo Tamayo, economista, socio de Macroconsult, exministro de Energía y Minas, porque el sector minero, por supuesto, cumple o ocupa, mejor dicho, un papel importantísimo en nuestra economía. Los precios se vienen bien, los precios del cobre se vienen extremadamente bien, y al mismo tiempo hay incertidumbre sobre lo que podría pasar con este rubro, y esto, por supuesto, además relacionado con el modelo de descentralización. Ayer hemos tenido a los gobernadores regionales haciendo una serie de exigencias, de demandas aquí en Lima. Pedro Castillo acudió a reunirse con ellos, hizo una serie de promesas, y claro, aquí también el tema es, bueno, ¿qué está pasando con este modelo que tiene que ver mucho, además, con la minería? Parte del fracaso relativo que podríamos señalar ahora tiene que ver con el fracaso de la descentralización y cómo se han gestionado los recursos ingentes de la minería en el interior de nuestro país. Gonzalo, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí. Bueno, ¿cómo observa primero? En los últimos días hablábamos sobre, para empezar, la candidatura del señor Castillo, que él promete en los 100 primeros días una figura de nacionalización del gas, particularmente es el gas. Y claro, por lo que hablábamos con una de las integrantes del equipo técnico, esto sería una suerte de gesto inicial que lo que haría sería
digamos, dar pie a la priorización de la masificación del gas, particularmente en el sur del país, en Cusco y demás, donde no se ha dado. Cuando estamos hablando de una figura de nacionalización de algo como Camisea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las posibilidades? A ver, Enrique, aquí hacemos una referencia a la versión inicial del Plan de Perú Libre, ¿no? Que tiene como concepto general la estatización de lo que implican la operación de los recursos naturales, tanto minería como hidrocarburos, y hay, por supuesto, varios proyectos de actividades en operación, y entre ellas destaca Camisea, pero también un conjunto de minas. Pero, por ejemplo, en el caso de Camisea, pensemos un momento que implicaría una estatización. Y para esto creo que tenemos que tener claro qué hace un operador privado, un inversionista privado. Fundamentalmente, administra de la manera más eficiente posible todo el proceso de extracción de hidrocarburos y de comercialización. Pero no es solamente el proceso de extraer aquello de lo que ya se conoce, o sea, extraer y utilizar las reservas que ya se conocen, sino naturalmente va a buscar invertir en actividades de mayor riesgo para reponer reservas que se van agotando, ¿no? Digamos, tanto los hidrocarburos como los minerales son finitos en la medida que los aprovechamos en beneficio de la economía. El reto más importante es seguir invirtiendo en esta actividad de riesgo para descubrir más reservas. Entonces, si se genera un proceso de estatización, probablemente lo que va a pasar es, primero, tratar de utilizar lo que ya se conoce, las reservas que ya existen. Veo muy difícil y poco racional que el Estado peruano tenga que invertir recursos en buscar nuevas reservas de gas. Entonces, digamos, la búsqueda de hidrocarburos es una actividad de alto riesgo. Creo que la pandemia y las necesidades que tenemos y que han sido evidentes en todo este proceso electoral de nuestros ciudadanos, sobre todo los menos favorecidos, van a requerir un esfuerzo significativo de gasto del Estado en educación, en salud, en agua potable, y no necesariamente pues en inversiones de riesgo como invertir en buscar hidrocarburos, porque en algunos casos se busca, pero no se encuentra, y por lo tanto hay recursos que se pierden. En otros casos sí, puede existir resultados positivos, pero no, digamos, la actividad de petróleo y también la de minería son actividades riesgosas. Creo que esta lógica de repetir lo que hicieron Bolivia y repetir lo que hicieron Ecuador está como fuera de tiempo y muestra un pobre entendimiento de cómo funcionan los mercados globales de energía. Recordemos además que al menos en el plan original de Castillo, y es algo que se ha repetido sí después, cuando se cuestiona la famosa cifra del 10% del PBI para educación, porque claro, cuando uno se acerca, resulta que el 10% del PBI es la mitad del presupuesto público. Entonces, cuando se les pregunta eso, la respuesta es un poco que la billetera va a ir por el lado, efectivamente, de la nacionalización de Camisea, pero según lo que usted está explicando, eso no sería necesariamente cierto, porque tendrías que efectivamente hacer grandes inversiones en exploración, ¿no? Porque claramente cuando usted dice, ok, se van a operar sobre las reservas ya ubicadas, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas reservas estamos hablando? Si nos ponemos en ese plan. Mira, pongamos de repente un poco todo lo que es Camisea en perspectiva. Camisea arranca el año 2004 hasta la fecha, a través de diferentes etapas, y Camisea ha permitido que los peruanos nos beneficiemos de una reducción de la tarifa eléctrica, de combustibles que han sustituido gasolinas, ahí hay mucho vehículo a gas natural, o que industrias y comercios también estén conectados, y por qué no hogares. Hoy hay más de 1 millón de hogares conectados. Entonces, ese cambio de un combustible más barato y más limpio ha hecho que tengamos un ahorro acumulado de cerca de 100.000 millones de dólares. Estás hablando de una cifra realmente descomunal. 100.000 millones de dólares es 2 veces el presupuesto público, ¿no? Entonces, pongamos en perspectiva, ese es el tamaño de Camisea. Entonces, estamos hablando de
una actividad que genera ventas y por supuesto genera también impuestos y regalías. Camisea ha generado 40.000 millones de soles de impuestos y regalías desde que comenzó. Entonces, en un proceso de estatización, los impuestos y las regalías seguirán existiendo, pero repito, lo que tendrá que enfrentar un posible gobierno que quiera estatizar será un entorno internacional que los precios del petróleo no van a ser los que tuvo Ecuador en su momento, porque ese mundo no va a regresar. Bolivia se benefició de un contrato muy ventajoso con Brasil, ¿no? Pero en el fondo el efecto boliviano y el efecto de la estatización boliviana y la falta de inversión ha hecho que el nivel de reservas de gas en Bolivia caiga, ¿no? Entonces es como tratar de consumir hoy y buscar y exprimir lo que tenemos hoy a cambio de que de repente pues Bolivia tenga que importar gas en 5 o 7 años. Yo creo que eso es no entender cómo funcionan los mercados de energía, pero además de una actividad, repito, donde la inversión extranjera es muy fuerte, entonces, y es muy importante. Entonces, un intento de estatización lo que va a generar es una caída de inversión en el país, en hidrocarburos, en recursos naturales, y el Estado no va a estar en condiciones de realizar esas inversiones porque hay otras inversiones probablemente más importantes que hacer. Además de todo, hay mal timing. Vamos a ir una pausa, pero regresamos con, a ver, lo que sí parece que va muy bien, más que el precio del petróleo, es el precio del cobre. Y ahora mismo hay también de parte de un lado la propuesta electoral donde se reclaman mayores atribuciones para los gobiernos regionales. Y a mí me ha impactado muchísimo este dato, que Ancash ha recibido 9.000 millones de soles solamente por canon minero y regalías en la última década, y tiene a sus 4 últimos, todos en realidad prácticamente, gobernadores regionales presos. Y eso nos habla mucho de qué ha pasado con el proceso de descentralización. ¿Cómo corregirlo? Volvemos tras la pausa. Economista Gonzalo Tamayo, ahora mismo se pone en cuestión, ¿no?, la eficacia del modelo para llegar a todos los ciudadanos, y lo que se señala es que no ha llegado, no ha hecho su trabajo. Y por el otro lado, se dice con números en mano que, por ejemplo, la explotación minera ha generado ingentes recursos, miles de millones. Usted se refería ahora a Camisea, pero también todo lo que han recibido los gobiernos regionales, no solo por canon de hidrocarburos, sino por canon minero y por regalías mineras, es, como para usar un término que usted acaba de utilizar, descomunal. Y sin embargo, hay esta idea de que no se ha hecho lo suficiente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la descentralización amarrada a los recursos que tienen que ver con la explotación de recursos naturales? Enrique, tú mencionabas los temas de corrupción en Ancash, pero te quiero recordar que, por ejemplo, probablemente los 3 últimos o 4 últimos gobernadores regionales de Cusco, y Cusco recibe más o menos $1 millón diarios provenientes de Camisea, que financian cerca del 50% del presupuesto. Esos 4 presidentes regionales también han pasado por la cárcel, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy claros. Hemos enfrentado un problema grave de corrupción, que por supuesto limita que los recursos que vienen de la operación de recursos naturales vaya a las actividades que más se necesitan. Y ya cuando uno, más allá del gobierno regional, baja a los gobiernos locales, ¿no?, a las municipalidades, efectivamente existe esta contradicción y limitación de que tenemos recursos y estos municipios tienen poca capacidad técnica para formular proyectos y entran en una situación de complejidad. Entonces, y no se avanza, y en su momento, cuando uno recorre el Perú y sobre todo en las zonas mineras, uno puede ver pues, que las comunidades tienen una buena plaza de toros, canchas de pasto sintético, locales municipales
muy grandes y con equipamiento de primera, a veces innecesarios y que dan pinta de otra cosa, pero les falta saneamiento, no tienen agua potable, no tienen desagüe. Entonces ahí hay una desconexión, creo que, donde el propio gobierno central se ha desentendido, y es un tema serio donde hay que cambiar. Yo creo que el siguiente gobierno tiene una obligación muy seria de cómo acelerar y demostrar que la ejecución de estos recursos realmente beneficie a la población. Pero esto pasa, Gonzalo, entonces, por un principio esencial, que es el de priorizar cuáles son las necesidades fundamentales para empezar para todas estas zonas y sus áreas de influencia. Y tú lo dices bien, saneamiento está primero en la lista, y cuando vemos cómo se ha gastado esta plata, por lo general es exactamente eso. Conversábamos con Pablo de la Flor hace algunos días, el primer rubro donde más se gasta es lo que llaman planeamiento, que ahí están efectivamente las plazas de toros, las canchas y demás, y muy por debajo están los temas de saneamiento y más por debajo todavía los temas de salud. Es decir, el Estado central tiene que reconcentrar determinadas labores y priorizarlas, porque acá lo que se está pidiendo es todo lo contrario, es más bien que sueltes un poco más todavía la facultad de los gobiernos regionales. Creo que reconcentrar sería un error, además sería una fuente adicional de conflicto. Creo que es necesario que desde el punto de vista de la lógica del gobierno central, muchas veces del Ministerio de Economía, se cambie el chip con que transferir los recursos es la solución y que los gobiernos ejecuten. No basta con eso. Y creo que la realidad muestra que ese tipo de estrategias nos han llevado a la situación en la que estamos. Es un fracaso en la administración de eso. Eso requiere, repito, un cambio de chip en la forma como desde el gobierno central se ayuda a que las situaciones donde ha habido descentralización, porque no tiene sentido revertirla, efectivamente busquen que se solucionen los problemas de la gente. Tú mencionabas, por ejemplo, una cosa que es muy importante. El siguiente gobierno va a tener un reto clave, que es masificar el gas. Cuando yo entré al Ministerio de Energía y Minas, había más o menos 500.000 de usuarios conectados. Ahora, este año se está llegando a poco más de 1 millón. Fundamentalmente porque se utilizaron algunos mecanismos que permitieron romper inercia y romper barreras de acceso, bonogas. ¿No? Y el bonogas ayuda a que más gente se conecte. Pero los retos grandes en términos, por ejemplo, de masificación de gas, siguen estando en la sierra. Claro, ¿no? claro. Se nos ha terminado el tiempo, pero una cortita. ¿Es viable la propuesta que, por cierto, ha repetido Keiko Fujimori de repartir parte del canon directamente a los ciudadanos, a las personas? Porque incluso un nuevo asesor de ella, como Rómulo Mucho, no parece muy convencido del tema. Siempre repartir dinero tiene dificultades, y por ejemplo en Camisea o en la zona de Charate, en la medida que venía el canon, y el Charate es originalmente era un sitio relativamente pequeño, y como venía el canon hubo mucha migración hacia la zona de Charate. Seguramente un mecanismo de distribución de recursos de efectivo del canon también puede generar estas situaciones de migración. Esa es la parte negativa. Ahora, yo creo que en los esquemas de transferencia de dinero que existen en el Estado en este momento, tipo Juntos, Pensión 65, se ha aprendido mucho de cómo generar incentivos adecuados en transferencias de dinero. Y, repito, necesitamos cambiar el chip, y creo que una forma es, y Rómulo Mucho, hasta donde entiendo, lo ha planteado como una situación transitoria. Habrá que ver si el Fuerza Popular decide que es una situación transitoria o una situación más permanente, pero en esta incapacidad de ejecutar y solucionar, y en algunos casos por circunstancias propias de la crisis que ha generado en los hogares nacionales la pandemia, hay mucha necesidad de fondos líquidos. Claro, evidentemente eso cambia y complejiza la discusión. Gracias, Gonzalo Tamayo, por acompañarnos esta noche. Muy interesantes perspectivas sobre una parte realmente esencial de nuestra economía y qué significa en la relación con los ciudadanos y con el electorado. Gracias por estar con nosotros. De inmediato le vamos a dar la bienvenida a Santiago Roncaliolo, escritor, por supuesto, a quien le agradecemos además
madrugar en Barcelona por la diferencia horaria y acompañarnos esta noche en Cara a Cara. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Por qué se han despertado tan temprano? Buenos días, efectivamente. Vamos a hablar, por supuesto, del nuevo libro de Santiago, Y líbranos del mal, que acaba de aparecer, pero antes, de todas maneras, quería extenderle las condolencias por el fallecimiento de su padre, Rafael, y quería tocar un punto que mencionaste en la columna que le dedicaste hace algunos días en La República, que era esta característica de cómo él se dedicaba en realidad a hacer que la gente converse, a hacer que la gente se entienda. Conocemos la trayectoria de Rafael Roncagliolo, todo lo que tuvo que ver además en política internacional y demás, pero revelas, ¿no? o destacas este rasgo en particular que nos recuerda lo mal que estamos en ese punto, como la política peruana, y eso ha pasado en otros países, pero como la política peruana en particular ha ido perdiendo esa capacidad esencial, que es una función pues central de la política, de que la gente se entienda. Efectivamente, muchas gracias por el pésame. Yo creo que esta es una circunstancia en la que vamos a echar mucho de menos a alguien como él, que era capaz de poner a las personas a dialogar y que creía que siempre había posibilidad de dialogar, ¿no? Esta campaña es un ejemplo de cómo en política puede no usarse el diálogo, no quererse el diálogo, y esto solamente es malo para todos nosotros, sin duda. Y efectivamente, diálogos cuando antes habían instancias como las que promovía Rafael, instancias como el Acuerdo Nacional, donde era de alguna manera obligatorio, pero en los últimos años lo que hemos visto precisamente es que el ejercicio de este diálogo, de búsqueda de consenso, era ya prácticamente una actividad detestable, una actividad casi que se asumía con una carga peyorativa. Eso es un rasgo que tú ves que está pasando. Por lo general, la política, por supuesto, pues Europa tiene sus propias cuitas, pero está pasando el ejercicio político por una crisis para llegar a consensos. ¿Nos hemos olvidado de cómo aplicarla? Sí, yo creo que en muchos países las opiniones públicas se están polarizando hasta el punto en que ya las opiniones no sirven para entenderse, sino para saber de qué lado estás y no entenderte, porque al que no está de tu lado no tienes que escucharlo. Supongo que tiene que ver con fenómenos de comunicación, con las redes sociales, con la desconfianza de las personas en el sistema, que hace que cada uno se agrupe en sus tribus ideológicas o nacionales. Pero no solo es un caso peruano. Vivimos en un mundo cada día más sectario. Quizá por eso a mí me interesa escribir sobre sectas, porque en el fondo son una representación del mundo en que vivimos cada vez más encerrados, en los que piensan como nosotros. Y el peso sectario de Y líbranos del mal se puede ver prácticamente, ¿no? desde el saque, cuando ubicas la novela en esta Lima sanisidrina, absolutamente elitista al punto de la chifladura, ¿no? Cuando aparece, no voy a dar spoilers, pero cuando aparece, ¿no? este personaje con sombrero de ala ancha en San Isidro y shorts, ¿no? ya entrado en años, que es esta suerte de personaje, como repito, ¿no? un poco ya fuera de sí, de decadencia social. De decadente. ¿No? De decadencia social, que por supuesto se va viendo ya a lo largo de la novela, que tiene que ver con pues una secta religiosa muy similar evidentemente a una que se ha descubierto o se ha develado pues en Lima en los últimos años. ¿Qué te inspiró para abordar un tema como este, que carga muchos de nuestros vicios nacionales, porque tiene que ver con, además de todo, con el tema sectario, con el tema tribal, con el clasismo, con el racismo que todavía pues azota al país, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo tiene que ver con los silencios que guarda nuestro país, ¿no? Esta novela habla de abusos que ocurren frente a todo el mundo, pero que nadie menciona, cosas de las que nadie habla, secretos que las familias tienen que guardar porque su propia clase social los tiene que guardar. Y de cómo eso va deteriorando sus vidas y su presente. El personaje de esta novela
Jimmy viene al Perú a conocer su historia, a conocer la historia de su padre, pero también la historia de las cosas que el Perú no se dice, que la sociedad no quiere pronunciar. Y creo que para eso se escriben los libros, para hablar de los temas que no nos gustan, para hablar de las cosas que nos dan miedo, para ponernos enfrente a nuestros lados oscuros y obligarnos a hablar de ellos. ¿Fue el desarrollo, por ejemplo, que se ha visto en prensa y en algunas investigaciones, por decirlas, de no ficción, las que te motivaron, o hubo un caso en particular que tú pudiste conocer de cerca? Hubo varias pequeñas cosas que fui averiguando sobre el caso de abusos en la congregación Sodalite, que me sirvieron de inspiración para tratar de imaginar una historia que podría haber ocurrido en Perú o en cualquier otro sitio, ¿no? Varios detalles me llamaban la atención, como el hecho de que los chicos escogidos para ser víctimas eran chicos con figuras paternas débiles o enfermas o lejanas. Eran adolescentes que no sabían ser hombres adultos porque sus modelos más cercanos, sus modelos familiares se habían disuelto. Y entonces la congregación les ofrecía un padre, les ofrecía una familia, ¿no? Pero luego como había casos, por ejemplo, de gente que era abusada sin saberlo, solo descubría lo que había pasado muchos años después, por cómo estaban tan lavados de cerebro que no eran capaces de reconocer ni siquiera el sexo, ¿no? Como chicos normales y bien educados, de hecho, y de alta posición, se convierten en víctimas, y cómo gente religiosa y noble se convierte en monstruos, era una de las cosas que me interesaba explorar. Siempre me interesa explorar por qué la gente hace cosas atroces, ¿no? Siempre escribo historias de terror, solo que no son de fantasmas o persecuciones, sino que los espectros están en el corazón humano, en la mente de las personas. Vamos a ir a una pausa también para poder hablar un poquito de lo que está pasando en nuestra política, pero te quería dejar con una última pregunta sobre el libro. Hablabas que esto tiene que ver también con las familias, ¿no?, que guardan secretos, más allá de todo lo que estás describiendo, y que se quedan esos secretos. Y yo tenía una conversación hace algún tiempo con personas en Chile a propósito de los abusos que se develaron, y allí lo que veías en ese momento era, en este caso, la indignación de gente que podía pertenecer a clase alta y que efectivamente vieron, ¿no?, descubrir esto recientemente. Es decir, a los chicos de clase alta que los mandaban a estos colegios, resulta que se había dado esto y se generó una ruptura. Estamos viviendo una ruptura también generacional por ese lado. España la ha vivido, qué duda cabe, pero en el Perú, en un país como el Perú, con tanto conservadurismo y demás, ya estamos viviendo una ruptura generacional por esa parte. Regresamos después de la pausa. Santiago Roncagliolo, este tema en parte que trabajas en tu última novela y como señalabas es una constante de tu obra, estos secretos lacerantes, vergonzantes de las familias que se llevan como una procesión en silencio, ¿ya no van más ahora? Bueno, creo que tuvieron que ver, tú lo dijiste, en Chile y en Perú, en muchos países tuvieron mucho que ver con una clase social. Es decir, los miembros de las clases más altas ya vivían un poco segregados de los demás del país y sintiéndose amenazados por los demás, de manera que encerrarlos en una secta más corta, más pequeña, era más fácil. Es una constante que provengan las víctimas de gente con muchos recursos, porque se pueden refugiar más en este silencio, ¿no?
Los libros, las denuncias, todo lo que se ha ido haciendo en los últimos años en muchos países con casos como estos, dándoles luz, son lo que ayudan a cobrar conciencia de que estas cosas no se pueden hacer, porque los abusos, el daño viene de gente a la que quieres. Es difícil cobrar conciencia de que esa gente te puede hacer daño. Para eso es que sirven contar estas historias ficticias o reales cuando lo son y echar luz sobre la oscuridad, porque mientras más hablemos de estas cosas, menos fácil será que ocurran, ¿no? Para terminar donde comenzamos, no recuerdo una campaña tan polarizada en el Perú como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Parecíamos movernos, ¿no?, en medio de otros ejes, siempre el fujimorismo, tanto en pro como en anti, como un personaje central de la política peruana en los últimos años, pero esto es otra cosa. ¿Cómo observas las elecciones desde España? Bueno, son muy particulares y siento que son un giro del guión inesperado, ¿no? En algún sentido, yo creo que Keiko está compitiendo contra sí misma. El otro candidato, si habla, lo dicen desde su propio partido, explícitamente no lo cubren en muchos medios, es nulo, es como si no existiese. Dice algo y su propia gente suele destruirlo. Entonces, de alguna manera, Keiko está compitiendo contra su propio antivoto. Lo que vamos a ver es si la gente está dispuesta a votar a Keiko en último caso, o si el antivoto de Keiko es tan alto que le gana a la propia Keiko. Castillo no le va a ganar. Keiko va a competir contra sí misma y es increíble que podría perder. ¿Hay algo que ella pueda hacer? Bueno, creo que es muy extraño que que haya hecho tan pocos esfuerzos y tenga tan poco interés en ganar a todos los votantes que no votaron. Necesitarías dar señales de tener interés en la igualdad, en los derechos de minorías, en la institucionalidad, en muchos temas de los que prácticamente no habla. Ha basado su campaña en galvanizar a sus votantes, galvanizar a sus bases para arrojarlos contra el comunismo, pero no sé si eso tiene más efecto en aumentar su antivoto que su voto. Como decía hace un ratito, su principal enemigo es ella misma, su principal enemigo es su antivoto. Efectivamente, una campaña sumamente particular donde se verá, en este caso, en el caso de la candidata, porque has descrito lo que pasa con el otro candidato, en el caso de la candidata, si es que ella efectivamente va a poder abrirse a quienes podrían hacerle ganar o efectivamente perder la elección, que es sin duda ese electorado muy resistente. Gracias, Santiago Roncaliolo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte además con el libro, que está bastante interesante. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos entonces. Vamos a seguir en la programación de TV Perú, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral le acaba de llamar la atención a Pedro Castillo por no acudir al debate de este sábado en la puerta del penal de Mujeres de Chorrillos, debate que él, recordemos, había propuesto. De ahí esta llamada de atención. Vamos a seguir, sin duda, analizando la campaña en los próximos días, pero vamos a darle una pausa, ¿qué les parece?, para ver los deportes, para ver qué está pasando con la Copa América y demás. Lucho Trizano en Pared. Joana Boloña además les trae una sorpresa. Buenas noches.